Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Acres de Amor. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida. Solo abre tu corazón para recibir lo que Él quiere darte. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias, eventos especiales y predicaciones que fortalecerán tu comunión con Dios. Ahora los dejamos con nuestro pastor Omar Martínez. Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Bienvenidos esta mañana, qué bueno que estamos en la casa del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Leemos del versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 en adelante. ¿Estamos listos? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Luego dice a quién escribe la carta. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Recordaba a su discípulo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Elodia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, dice el verso 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déselo fuerte al Señor esta mañana. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor es medicina. La palabra del Señor es bendición. Tome su lugar, siéntese, hermano. En estos 10 minutos que quedan voy a compartir con ustedes una reflexión que se titula Aviva el fuego. Dígalo conmigo. Aviva el fuego. Hermanos, si yo tuviera la edad de ustedes, aviva el fuego. Pero me siento como ustedes. Gloria a Dios por Dios que es tan bueno con nosotros. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Los que se junten contra mí van a tropezar y van a caer. ¿De quién me voy a atemorizar? ¿De quién voy a temer? Así somos nosotros los hijos del Señor, siempre confiando en un Dios poderoso. Aviva el fuego. Cuando pienso en la iglesia, en el pueblo cristiano, en ese vasto ejército que Dios tiene alrededor del mundo, pienso en hombres y mujeres de fe a quienes Dios ha dotado de talentos, habilidades, carismas, destreza, inteligencia, sabiduría. Siempre pienso en eso, porque Dios no escoge basura. Dios la basura la convierte en algo grande en sus manos para hacer lo que Él quiere de ellos y de nosotros, los que creemos en un Dios y que tenemos fe. En estos 38 años que llevo ya en el camino del Señor, he conocido a muchos hermanos en la fe que tienen muchos talentos. Dios bendiga a la iglesia talentosa, ¿verdad? Esta iglesia está llena de talentos, gloria al Señor. Hombres y mujeres que saben mucho de la Biblia, conocedores de la palabra. Hermanos a quienes he admirado y a quienes he pensado que son realmente bien dotados de parte de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, que me viene a la memoria, conoce bastante de la Biblia, conocedor de la palabra. Es músico, toca muy bien el piano, excelente. Canta, a veces predica, habla inglés muy bien, es muy talentoso en muchas cosas. Pero actualmente no está haciendo nada.
O sea que el fuego de Dios que está en él no está avivado. Y cuando pienso en estas personas me pregunto, ¿cómo es que yo no tengo tantos talentos como ellos? ¿No se ha preguntado usted cuando mira gente talentosa? ¿Por qué yo no tengo tantos talentos como esa gente? Lo triste es que muchos de esos hermanos y hermanas no están usando sus talentos, no están engrandeciendo el nombre de Dios. Y eso causa tristeza. Porque es mejor tener un talento, dos y usarlos, que tener 10 talentos y no usarlos. Dele gloria a Dios. Ahí está la historia de los talentos en la Biblia, para que nosotros meditemos y reflexionemos en lo que Dios nos enseña a través de la palabra con Cristo Jesús. Timoteo, el discípulo amado del apóstol Pablo, era uno de esos jóvenes talentosos. Pablo se lo había ganado para Jesucristo. El apóstol Pablo estaba orgulloso de él, era como su hijo para él. Timoteo era un joven que tenía una fe genuina, era un verdadero cristiano, pero necesitaba avivar el fuego que Dios había puesto en él. Que Dios avive el fuego en toda la iglesia, hermanos. Que lo aviven los músicos, en los que dirigen allá los instrumentos, en los que dirigen el video, el audio, todo. Que Dios bendiga y avive el fuego en nosotros. Timoteo era un joven que tenía una fe genuina, un verdadero cristiano, pero necesitaba avivar el fuego que había Dios puesto en él. Tenía una fe increíble. Dice el verso 4 que leímos de 2 de Timoteo capítulo 1: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Era un joven sensible a la voz del Espíritu Santo. Era un joven lleno de fe. El 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe genuina que él tenía. Aunque él era joven, tenía una fe genuina en un Dios grande y poderoso, y era sensible a la voz del Espíritu Santo. Era un joven virtuoso. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo amaba a su discípulo, lo amaba con todo su corazón y deseaba verlo. Quería que su discípulo usara todos los dones y los talentos que Dios había puesto en él. Era el deseo de Dios que su discípulo se realizara. El deseo de los pastores de las iglesias, hermanos, es que la iglesia se avive, que todos usen sus talentos, que lo usen para que brille la gloria de Dios y para que el reino de los cielos se expanda aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo quería eso de su discípulo. Dice el verso 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avivara el fuego, el don que Dios había puesto en él, que lo pusiera en práctica, que no estuviera ahí dormido o sin hacer nada. El apóstol decía: yo te amo, eres mi discípulo y yo te quiero mucho, pero yo quiero que avives el fuego que hay en ti, que lo que tú tienes, que lo que Dios puso en ti, que lo que Dios te dio, lo uses para la gloria de Dios. Él está diciendo: úsalo. Hermanos, en este año 2020, ojalá que toda la iglesia use su talento, use su poderío, use todo lo que Dios le ha puesto en su corazón y úselo para la gloria de Dios, para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, para que todos los que estamos aquí lleguemos al cielo con fruto. ¿Cuántos quisieran llegar al cielo con fruto, hermano? Mire, hermano, no es posible que pase este año 2020 sin que usted se gane una persona para Cristo. No es posible que eso suceda. Yo le digo en esta mañana lo que dice el apóstol Pablo: avive el fuego que Dios ha puesto en usted, avive el don que Dios le ha dado, avive lo que Dios ha puesto en su corazón a hacer, avívelo, 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 encienda ese fuego. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Quizá a Timoteo le pasaba lo que a muchos de los hermanos le pasa muchas veces. Tienen talentos, son virtuosos, tienen carisma, son carismáticos, son diestros en muchas cosas, conocen ya la Biblia, ya escucharon muchos sermones del pastor, han escuchado muchos sermones y luego tienen un testimonio poderoso de lo que Dios hizo en sus vidas y en su familia. Hay tanto en ellos que lo único que falta es que lo compartan con el mundo, que el mundo se dé cuenta que hay cambios en aquel que se acerca a Cristo, que suceden cosas sobrenaturales y milagrosas en aquellos que le entregan su vida a Jesucristo.
tienen un testimonio poderoso, pero no quieren avivar el fuego que hay en ellos. Así le pasaba a Timoteo. Así le pasaba a este joven. No avivaba el fuego que Dios, el don que Dios había puesto en él. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Tuvo que decirle: sacúdete, sacúdete. Hay un espíritu de cobardía que no te deja que tú ejercites ese don, ese ministerio, esa carisma que tienes, que tienes que sacudirte. Y dice el verso 7, porque no nos ha dado, le dice el apóstol a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, no nos ha dado Dios esa clase de espíritu a nosotros. Y en esta mañana yo te digo: sacúdete, sacúdete. No hay un espíritu que nos pueda detener. El Espíritu Santo de Dios quita todo mal espíritu de nosotros, y nosotros tenemos el poder y la autoridad para ejercer dominio y para poner en obra el don, el talento que Dios nos ha dado. Esta mañana, iglesia, aviva el fuego que hay en ti. Póngase de pie, avive el fuego que hay en usted. Avivemos el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Pablo sabía, conocía a su discípulo, sabía muy bien quién era él, sabía que Dios lo había dotado, sabía que Dios lo quería usar, sabía que Dios le había puesto un fuego en él, sabía que Dios le había dado un don especial o muchos dones quizá. Pero el apóstol le está diciendo: están dormidos, aviva el fuego, ponlo en práctica, úsalo para la gloria de Dios. Y le dice: no te acobardes, no tengas miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, de poder y autoridad. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana? Iglesia, pueblo del Señor, no te quedes sentado. Aviva el fuego que hay en ti. Y el apóstol Pablo nos hace reflexionar con esta escritura, hermanos. Él dice en Romanos capítulo 1, con esto voy a terminar, del 14 al 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo: a griegos y a no griegos, o sea, a quien quiera que sea, a sabios y no sabios, sean sabios o no sean sabios, ignorantes o no ignorantes, dice el apóstol: soy deudor. Romanos capítulo 1, verso 14. Soy deudor, o sea, me debo a ellos. Y dice el 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, dice, yo voy a ir a Roma a predicar la palabra del Señor. O sea, yo no voy a estar ocioso, voy a usar mis talentos, voy a usar lo que Dios ha puesto en mí. Luego dice el 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. No nos avergoncemos, hablemos la palabra, usemos los talentos, avivemos el fuego que hay en nosotros y prediquemos y hablemos o testifiquemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Déselo fuerte al Señor esta mañana. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice el verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe es la que nos aviva, lo que nos da vida, y es la fe la que nosotros transmitimos a los demás cuando el fuego está avivado en nosotros. Dele gloria a Dios por ese fuego de Dios que está en la iglesia, en el pueblo de Dios, para ser compartido allá afuera con aquellos que no creen a la palabra. Padre, gracias, Señor, por tu congregación, por tu pueblo, por tu iglesia. Señor, que en este año 2020 todos usen sus talentos, todos usen, Señor, su carisma, todos usen sus habilidades, Señor, su sabiduría, su inteligencia, pero más que todo, Señor, que todos testifiquen de la fe. Que nadie se avergüence, Señor, en esta iglesia de hablar tu palabra. Que nadie se quede con los brazos cruzados, Señor, solamente mirando a la expectativa, sino que ellos participen y que el justo por la fe viva, declarando la fe de Dios en su corazón y transmitiéndosela a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.